Amigos, hoy me toca hacer el vídeo más desagradable que he tenido que subir en estos meses que llevo en YouTube. Peter Lim lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a reír, se ha vuelto a burlar de todos los valencianistas. La destitución de Marcelino no tiene ningún argumento deportivo, porque han habido muchísimas, han habido miles, pero hoy vamos a señalar las 7 grandes cagadas de Peter Lim en el Valencia. Empezamos el primer bloque con las mentiras de Amadeo Salvo. Cuando Peter Lim compró el Valencia en 2014, tanto Aurelio como Salvo dijeron que Lim había venido a Valencia a construir un equipo que pudiera ganar la Champions. Pero lo cierto es que cada vez que ha hablado algún miembro de Meriton, siempre han dicho que el objetivo era quedar en la 4ª posición y poder entrar en Champions. Nunca han hablado de títulos como nos prometieron Salvo y Aurelio. 2 años después, Amadeo Salvo reconoció en diferentes entrevistas cómo nos había engañado a todos los valencianistas y reconoció que Lim le puso como requisito para comprar el Valencia que tenía que despedir a Petsi y tenía que fichar como entrenador a Nuno, representado por Méndez. Porque si no viene Nuno no compra. Esa es la condición, ¿eh? Entonces, si nosotros decimos, no, Peter, Pizzi se queda. Y Peter dice, muy bien, que se quede Pizzi. Cuando firme, el 25 de octubre lo tiro a la calle. Tú imagínate la imagen de risa. Aunque en principio el único culpable de este bloque sería Salvo por engañar a la afición, lo cierto es que Lim, con este detalle, demostró que la parcela deportiva nunca fue su prioridad. La gran cagada sin duda de Peter Lim llega con el negocio de compraventa de Méndez. Méndez comenzó a fichar a jugadores desconocidos, sin nivel y que jamás habían jugado en primera división, pero eso sí, por unos precios totalmente desorbitados. Han habido jugadores como Aderlan Santos, como Enzo Pérez, como Danilo Barbosa, todos jugadores representados por Méndez que jamás dieron un nivel mínimo óptimo para jugar en primera división y por el que el Valencia pagó grandes cantidades con las que Méndez cobró sus buenas comisiones. Pero lo peor han sido las ventas. Jugadores como Otamendi, que era el pilar fundamental de un proyecto, vendido a última hora, al igual que Paco Alcácer, que encima fue por la espalda. Cantidad de entrenadores sin ningún nivel ni experiencia en la élite, como Neville, como Ayestarán o hasta incluso el propio Nuno, llevaron al Valencia durante 2 años seguidos a pelear como único objetivo por conseguir la permanencia. Un equipo que se había prometido para ganar la Champions y que lo único que jugaba y que lo único por lo que se trabajaba era por no bajar a segunda división. Fueron 2 años donde la afición sufrió muchísimo, mientras se veía como la presidenta Lei Jun se reía en la grada después de ver como el Valencia estaba perdiendo 7-0 contra el Barcelona, o mientras veíamos como Peter Lim se hacía una foto con Jorge Méndez, la persona que había provocado toda esta situación, y cómo continuaban siendo tan amigos. Llegamos al 2019. Si el año del centenario será recordado como algo bonito, será porque gracias a los jugadores y gracias a Marcelino conseguimos ganar la Copa del Rey, y por actos que han hecho grandes valencianistas como Fernando Chiner con ese partido de leyendas, pero lo triste es que se podían haber hecho homenajes muchísimo más grandes y cosas muchísimo más bonitas, pero Meriton en ningún momento ha puesto nada de su parte, al revés, se ha despreocupado y como mucho únicamente se ha dedicado a vetar a gente valencianista que no opinaba como ellos. Y es que amigos, así funciona Meriton. Todo aquel que no opine como ellos es expulsado. Todo aquel que le lleve la contraria es expulsado. Y eso pasó con la Curva Nord. La única grada de animación que de verdad ha sido capaz de levantar Mestalla, que de verdad ha sido capaz de poner a la gente los pelos de punta y de levantar los partidos, fue expulsada y desde entonces ya nada ha vuelto a ser igual en Mestalla. Y llegamos al bloque que ha provocado grabar este vídeo in extremis. Marcelino García Toral, la persona que nos hizo ganar la Copa del Rey, la persona que lleva 2 años consecutivos metiéndonos en Champions, la persona que ha devuelto la tranquilidad deportiva, ha sido destituida por Peter Lim. Tras un verano convulso en el que se especuló con que también se iba a despedir a Mateu, en el que estuvo a punto de vender a Rodrigo al Atlético de Madrid, un rival directo y encima por un precio irrisorio, el máximo accionista del Valencia decide expulsar al entrenador valencianista.
Y llegamos al último bloque. Peter Lim ha decidido fichar para sustituir a Marcelino a Celades, otro entrenador sin experiencia. Tras los fracasos con Nuno, con Neville y con Ayestarán, otra vez Peter Lim vuelve a confiar en alguien que no tiene ninguna experiencia en primera división. Estas son las 7 grandes cagadas de Peter Lim. Podríamos hacer una lista inmensa, pero lo hemos resumido en estos 7 bloques. Y como podéis ver, en la mayoría de ellos siempre está por el medio la misma persona, Jorge Mendes. ¿Por qué Mendes? ¿Por qué siempre Mendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?